una rica receta mexicana que se come sobre todo en época de calor. Se llama salpicón de res y es básicamente un guiso de carne de res deshebrada. Ustedes en México pueden comprar la carne de res, en otros países pueden comprar la carne para deshebrar. Y normalmente la comemos con tostadas, pero se puede comer con tortadas, con tortillas, solito, con galletas, como sea. Entonces quédense conmigo, acompáñenme a ver la receta. Lo primero que tenemos que hacer para nuestro salpicón de res es poner a cocer nuestra carne. Yo ya la puse a cocer previamente. El proceso de cocimiento es el mismo que yo usé para mi receta de papas con carne. La pueden ver, aquí está el link en nuestro canal también. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es dejar macerando nuestra cebolla para que ablande antes de echarle la carne. Entonces yo para medio kilo de carne voy a picar una cebolla y media. Si ustedes aumentan la cantidad de carne, obviamente tienen que aumentar la cantidad de cebolla. Y la vamos a cortar en juliana. Bueno, ya que tenemos nuestra cebolla en juliana, la vamos a colocar en el recipiente donde vayamos a preparar nuestro salpicón. Posteriormente lo que vamos a hacer es poner el macerado de nuestra cebolla. Entonces yo voy a salpimentar. Y voy a colocar 60 mililitros de vinagre blanco. Puede ser vinagre de manzana, vinagre de vino. Voy a colocar el jugo de un limón, son más o menos 30 mililitros también. Y para que agarre un sabor muchísimo más rico, vamos a ponerle también el vinagre de nuestros chiles en vinagre. Vamos a colocar 30 mililitros. Y vamos a ver qué tanto cubre. Y posteriormente vamos a colocar más o menos una pizquita de orégano. Esto lo revolvemos bien. Y listo. Esto lo vamos a dejar macerando más o menos unos 15 minutos antes de integrar el resto de ingredientes. En este tiempo pues vamos a ir empezando a desmenuzar nuestra carne en lo que nuestra cebolla se macera. La queremos así, en tiritas. Y listo, ya tenemos nuestra carne desmenuzada y ahora lo que vamos a hacer es picar nuestro jitomate. Yo le voy a poner 2 variedades de jitomate, porque se me antojó, pero pues ustedes pueden ponerle solamente jitomate rojo. Así, en lunitas. Vamos a picar así nuestro jitomate. Listo, ya pasaron los 15 minutos de que dejé macerando mi cebollita. Ya está de hecho blandita, ya se le integró el vinagre. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es integrar mi carne y mi jitomate poco a poco. Yo le voy a echar 2 hojitas de laurel y vamos revolviendo e integrando aceite de oliva al gusto. Aquí, si ustedes decidieron ponerle de una vez la lechuga, también hay que irse integrando junto con el jitomate y la carne. Y aquí, ya que está así integrado, le vamos a poner un poco más de orégano. Otra cucharadita de orégano. Y vamos a probar a ver si está bien de sal, de pimienta y de vinagre, porque puede que le haga falta un poco más de acidez. Ay, se me hace agua la boca. Y probamos. Yo sí le voy a poner un poco más de vinagre, un poquito. Una cucharadita, no mucho. Y un poquito más de aceite. Y salecita, un poquito, no mucho tampoco. Y pimienta. Lo revuelvo.
Y aquí un tip que les doy, si van a comer niños, yo les digo que lo omitan, pero si es para adultos y les gusta el picante, pues sí les recomiendo que echen unos cuantos chilitos en vinagre y unas cebollitas de los mismos chilitos, todo para adentro. Bueno, ya que tenemos todo integrado así, pueden ustedes escogerlo como yo, de después ya que vamos a servir, ponerle la lechuga y el quesito 5 minutos antes, o lo pueden integrar de una vez, pero esto tiene que estar reposando más o menos unos 30 minutos antes de degustar. Entonces yo los veo ya que vaya a servir para enseñarles cómo le integro la lechuga y el quesito. Y bueno, ya tenemos nuestra salsita y ya ahora nada más nos queda terminar nuestro salpicón. Yo les recomiendo hacerlo con lechuga romana porque queda más rico, o en mi caso yo aquí conseguí estos cogollitos que son corazones de lechuga, también queda bastante bien. Vamos a cortar nuestra lechuga así, en tiritas, igual que la cebolla. Y vamos a incorporar a nuestra preparación previa de salpicón. Como les digo, yo sí les recomiendo que este paso lo hagan ya antes de servir, ya que vayan a comer, porque si no luego se oxida mucho la lechuga con el vinagre. Y también vamos a incorporar queso. Como les digo, puede ser queso panela, queso fresco, en el caso de los que están en el extranjero, queso feta, en cuadritos. Bueno, ya que tenemos aquí nuestra lechuga y nuestro queso, vamos a revolver. Yo lo voy a vaciar en un recipiente más grande para facilitarme el proceso. Vamos a revolver con sabor. Y listo. Voilà, ya que quedó todo bien revuelto, es momento de acompañarlo con nuestros tostaditas, frijolitos, salpicón, un pedacito de aguacate, salsita y a comer. Espero lo hayan disfrutado.